Sí, gracias. Buenos días. Muy bien. Bueno, buenos días. El día de ayer les estuvieron rápidamente dando algunas indicaciones eh, sobre cómo a la plataforma IMEP, que seguramente pronto entrará en funciones. Este es un medio que la escuela obtuvo, ¿verdad? Tiene, es con el fin de utilizarlo pues, para esto, para dar las videoconferencias, pero también para que puedan ustedes presentar sus clases, trabajos o exámenes. Mi hija me hizo el favor de hablar con ustedes, darles algunas indicaciones. Ella también participó en el curso. Además, pues tiene experiencia sobre el manejo de este tipo de tecnología. Y yo quiero compartir es algo rápido, fácil. Miguel Ángel, eh, puedes apagar tu audio si escucho mucho ruido. Miki. Sí, Sí, está mande. bien. No, se escuchaba mucho ruido. Si puedes apagar tu audio. Sí, ya voy, ya voy. Sí, ándale, está bien, gracias. Entonces, les comentaba así rápidamente que este sistema, o sea, la plataforma IMEP, pues está adquiriendo con el objeto de que podamos todos estar conectados, tanto institución, ¿verdad? Escuela, como todos los maestros y los alumnos. Ahí está más completo, está mejor diseñado que el SOM. El SOM es un poco más para empresas, ¿verdad? Para actividades ejecutivas de la empresa. Pero sí sirve, ¿verdad? De alguna manera lo estamos utilizando. Es algo parecido a la plataforma, nada más que mayormente diseñada para actividades educativas.
Entonces, si lograron entender la forma de, pues, de hacer, de tener su cuenta, ¿verdad? Eh, para que puedan ingresar a este sistema y ir explorando, ir viendo las bondades que tiene, háganlo. Y para que no batallen mucho, yo tengo entendido que les van a dar un curso más por parte del IMEP. Yo espero que las indicaciones que les dio mi hija el día de ayer, pues les haya servido. Eh, no es algo muy breve porque no hay mucho tiempo, pero que les haya sido de utilidad y puedan batallar menos para el día que les den su curso, ¿verdad? Y ya puedan ustedes eh, de mejor manera poder utilizar este medio, ¿verdad? Que va a ser necesario al menos de aquí a agosto o septiembre, no sé si más tiempo. Está incierto todo lo relativo al coronavirus, ¿verdad? La pandemia que estamos padeciendo, pero aún así, después de que estemos trabajando en grupo, pues va a ser un medio que nos va a servir para comunicarnos, para seguirnos comunicando y para que puedan enviarme los trabajos también, o cualquier otra actividad que ustedes realicen. De todas las materias, aquí sí vamos a entrar todos los maestros. Entonces, pues yo espero que pronto les den ese curso, pronto los maestros, los demás maestros se empiecen a integrar a este sistema y ya no batallen tanto, ¿verdad? Ya tengan las nociones básicas, ¿verdad? Y poco a poco pues lo vamos a ir conociendo más, lo vamos a ir explorando, nos vamos a ir familiarizando de tal manera que podamos sacarle el mayor provecho o beneficio. Dicho lo anterior, bueno, el de la última clase, estuvimos hablando de los interventores de la herencia. ¿Quiénes son los interventores de la herencia? Los interventores de la herencia son sujetos del derecho hereditario. Estos sujetos del derecho hereditario son personas que son designadas por los herederos. ¿Para qué? Pues para realizar ciertas actividades también importantes dentro de los juicios sucesorios. Los interventores, existen dos clases, que son los provisionales y los definitivos. Los interventores provisionales son aquellos que designa el juez en dos casos. Uno, cuando pasado 10 días de la muerte del autor de la sucesión no se hubiere presentado el testamento, o en él no se hubiere designado albacea, ni tampoco se hubiere denunciado el intestado. En estas distintas hipótesis, cumplidos estos requisitos, el juez nombrará un interventor que sea mayor de edad, de notoria buena conducta, con domicilio en el lugar del juicio sucesorio, debiendo caucionar su manejo confianza judicial que deberá otorgar en el plazo de 10 días, contados a partir de la aceptación del cargo, bajo pena de remoción. La función del interventor es exclusivamente provisional, pues cesará luego de que se nombre o se dé a conocer el albacea, entregando a éste los bienes sin que pueda retenerlos bajo ningún pretexto, ni aún por razón de mejoras o gastos de manutención o reparaciones. La segunda categoría de interventores provisionales está regulada por el Código Civil, por el Código Procesal Civil, y tiene lugar cuando por cualquier motivo no hubiere albacea después de un mes de iniciado el juicio sucesorio, a cuyo efecto el juez nombrará un interventor que podrá intentar, previa la autorización correspondiente, todas las acciones que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la herencia, así como contestar las demandas que se promovieren en contra de la sucesión.
En casos muy urgentes, podrá el juez, aún antes de que se cumpla el término de un mes, autorizar al interventor para que demande y conteste a nombre de la sucesión. Los terceros no podrán invocar como defensa la falta de autorización judicial en el caso concreto. Los interventores no podrán deducir en juicio las acciones que por razón de mejoras, manutención o reparación tengan contra la testamentaría o el intestado, a no ser que hayan hecho los gastos respectivos con previa autorización judicial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando no exista albacea designado, puede ser durante los primeros 10 días, y haya necesidad de recuperar bienes, se puede nombrar un interventor provisional. Este únicamente se concretará a realizar esas funciones de recuperar bienes o de contestar demandas. Hay veces hay la urgencia, ¿por qué? Porque el juez, cuando te notifica una demanda, te da un plazo de 10 días para que la contestes. Vamos a pensar que sea una demanda ordinaria o sumaria civil. Son de 10 días para contestarla, hábiles. Entonces, hay urgencia de designar a un interventor provisional para que sea el encargado de contestarlas, porque todavía no se designa a un albacea. Los albaceas tardan 4 o 6 meses en designarse. No es de un día para otro la designación de un albacea. Es todo un proceso. Entonces, en esos meses puede que se presente una demanda en contra de la sucesión. ¿Quién es el autorizado por la ley para contestar esas demandas? Pues el representante legal. Y dijimos que el representante legal de la sucesión es el albacea. Pero si no hay o no está designado, entonces en estos casos se debe de nombrar un interventor provisional. Que ya les digo, puede realizar distintas actividades, desde recuperar bienes que pertenecen a la herencia. Vaya, pongo un ejemplo así rápido. ¿Qué sucede si se murió el autor de la herencia, dejó 20 cabezas de ganado y de repente desaparece? ¿Verdad? El vecino se metió, las agarró y se las llevó a su solar. Entonces hay que rescatar, ¿verdad?, esos bienes, hay que recuperar esos bienes, a manera de ejemplo. O las 5 hectáreas que tenía de caña fueron invadidas, ¿verdad?, por un grupo de gentes o por una sola gente, no sé. Pues eso también hay que rescatar, hay que recuperar esos bienes. Y como son medidas urgentes que repentinamente salen, hay que decirle al juez, oye, necesito rápidamente presentar una demanda en contra de estos invasores o de estas personas que se robaron el ganado para poder rescatar o recuperar esos bienes, ¿verdad? Lo mismo sucede para contestar una demanda. El juez nos da un plazo. Son 10 días y los 10 días son fatales. ¿Esto qué significa? Que no hay pretexto. Aquí nada de que, oye, pues como no tenía albacea, aquí no me puedes acusar la rebeldía, pues. Me diste 10 días para contestar, pero pues el albacea lo vamos a nombrar hasta dentro de 4 o 5 meses probablemente en el juicio sucesorio. Así que por favor espérame esos 4 o 5 meses, no. Te notifican la demanda y tienes 10 días hábiles para contestar. Si en ese término no lo haces, te precluye el derecho y jamás podrás promover, bajo el argumento de que no había albacea, una acción para que se nulifique el juicio y de nueva cuenta te vuelvan a notificar la demanda. No, eso no es posible. Entonces, en esos casos, la ley prevé un interventor provisional que hace las funciones de albacea. Este puede demandar en nombre de la sucesión, ya les decía, para recuperar bienes o algún derecho, o puede contestar las demandas interpuestas por un tercero en contra de la sucesión, en contra del juicio sucesorio.
Entonces, pues no hay albacea. ¿Quién hace la función del albacea? El interventor provisional. Este va a durar únicamente, exclusivamente es provisional su cargo. ¿Esto qué significa? Que una vez que se designa albacea, tiene que cesar en sus funciones el interventor provisional y hacer entrega de todos los documentos, de todos los bienes que se encuentran en el poder del interventor provisional al albacea y bajo ningún pretexto puede retenerlos. Esto sería más o menos las actividades que realiza un interventor provisional. Aquí en el MAT y la región los utilizamos generalmente para en las actividades cañeras. Somos eminentemente cañeros, entonces se muere un cañero, van los hijos o la viuda, van al ingenio, le comunican al ingenio, le llevan el acta de defunción, dice, oiga, el cañero, ¿verdad? Con cuenta número tal, es introductor de caña de esta factoría y murió ayer, ¿verdad? Entonces aquí traigo el acta de defunción, pues sí, déjemela. Pero no nada más eso, lo que queremos es de que nos paguen los avíos o que nos den el dinero de los alcances o bueno, quisiera que ahora en adelante se arreglaran conmigo, dice la viuda o alguno de los hijos. El ingenio fácilmente les va a contestar, miren, por experiencias pasadas, si no me traen el cargo de albacea con el que me pueda arreglar, con ustedes no me voy a arreglar nunca, ¿verdad? Ni les voy a dar dinero, ni voy a darles ninguna información con respecto a la caña. Entonces, ¿qué hacen estas gentes? Rápidamente promueven el juicio sucesorio y le piden ahí mismo en la presentación de la denuncia sucesoria, ¿verdad? En el primer escrito que comparecen para abrir la sucesión, le piden al juez que designe a Juan Pérez, lo propone, para ocupar el cargo de interventor provisional, porque urge que se haga cargo de todas las actividades del difunto, ¿verdad? Entre ellas las de las cañas, o tiene ganado y bueno, no sé. Eso es para ese efecto. O tengo urgencia porque me acaban de notificar la demanda, ¿verdad? Apenas ayer llegó la demanda en contra de mi marido, pero pues él ya está muerto. Entonces tenemos 10 días para contestar, es urgente. En esos casos el juez lo designa, pero le, este, le exige fianza. Acuérdense que todo administrador de cualquier de bienes tiene el deber de garantizar su manejo o su administración con caución, o sea, confianza. Ya el juez le asigna una fianza que tiene que depositar y si no, pues obviamente que lo remueven, ¿verdad? Del cargo. Entonces, esta es la dinámica, estos son los pasos que se tienen que seguir. Esta es la actividad que realiza el interventor provisional. Suple en sus funciones al albacea cuando no hay, ¿verdad? Cuando no está designado uno. Entonces, en esos casos, él es el que realiza la función del albacea. Estrictamente su cargo es provisional. Ya una vez que se designa el albacea, él deja de fungir como interventor provisional, le hace entrega de bienes y documentos al albacea y ahí acaba su función. Entonces, ese sería el interventor provisional, pero dijimos que había dos tipos de interventores, los definitivos. ¿Quiénes son los interventores definitivos? Pues de acuerdo al Código Civil, son aquellas personas que tienen por objeto vigilar el exacto cumplimiento del cargo del albacea. Es decir, el interventor de la herencia es un órgano de control de las funciones del albacea, a efecto de vigilar el exacto cumplimiento de su cargo. Entonces, pues aquí prácticamente el interventor definitivo pues es una persona que designan los herederos para únicamente que vigile que el albacea cumpla con su cargo, ¿verdad?
le rinden cuentas obviamente a los herederos. Es un órgano de control, ¿verdad? De vigilancia de las actividades del albacea. No interviene para nada en las funciones del albacea. No es de los que llegan y dicen, a ver, albacea, tú debes de hacer esto o debes de dejar de hacer esto otro, no. Ni nunca le va a decir nada al albacea, simplemente es como una especie de auditor, ¿verdad? Que le manda los herederos para vigilar que cumpla con su cargo, el albacea. Y esa función la tienen los interventores definitivos. Van a durar en el cargo pues, mientras esté el albacea, ¿verdad? Y insisto, lo designa los herederos. Lo proponen los herederos y lo designa el juez, obviamente. Pero ¿cuál es la finalidad del interventor definitivo? Ya no es como el provisional, ¿verdad? El provisional entra en funciones cuando no hay albacea y realiza la función de un albacea. En cambio, el interventor definitivo es cuando ya hay albacea y únicamente se va a concretar a vigilar de que el albacea cumpla con con el cargo conferido, ¿verdad? Con sus obligaciones. Y si no, le comunica a los herederos. Sí, Miguel, adelante. Mire, tengo una pregunta. A ver, dime. Un terreno, una propiedad que está intestada, no puede tener albacea, ¿verdad? Mira, los albaceas siempre se van a designar dentro de un juicio sucesorio. Cuando tú empiezas el trámite, cuando muere una persona, puedes pedirle al juez que abra un juicio sucesorio, que decrete la apertura de una sucesión. Esta podrá ser testamentaria, ese juicio sucesorio testamentario, cuando hay un testamento, cuando existe un testamento, cuando al morir el autor de la herencia dejó un testamento. Podrá ser intestado o muere intestado cuando no deja testamento, pero en ambos casos tienes que acudir al juez y que el juez decrete la apertura, o sea, abra un juicio sucesorio. Ahí ordena que se publiquen edictos, en el periódico de mayor circulación y en el periódico oficial del Estado. Ahí ordena que se le notifique a los presuntos herederos. El que hace la denuncia sucesoria en su escrito tiene obligación de señalar a los presuntos herederos que conozca, ¿verdad? El muerto al morir, pues dejó una esposa, dejó 20 hijos, aquí están las actas, ellos son presuntos herederos. La esposa se llama fulana de tal y tiene este domicilio. Los hijos, panganos, perenganos, sultanos, con domicilios en tal lugar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de señalar nombre y domicilio de los presuntos herederos? Para que les sea notificada personalmente la apertura de ese juicio sucesorio. Okay. Y ya posteriormente en una resolución de primera sección, así se le llama, el juicio sucesorio se divide en 4 secciones. La resolución de primera sección es para nombrar o reconocer herederos y nombrar albacea. Entonces, hasta ahí se nombra al albacea. Mientras no puede existir, ¿verdad? Pues están intestados, un terreno pues, perteneció al difunto, entonces hay que acudir al juez por escrito y notificarle, decirle, falleció fulano de tal día, tal hora, en tal lugar, a causa de estas enfermedades o de este accidente. O sea, a fuerzas tenemos que abrir un juicio sucesorio. A fuerzas tienes que abrir un juicio sucesorio. Okay. Y ahí se van a nombrar herederos y albaceas. El albacea, mientras no se acabe el juicio, va a estar administrando ese terreno o va a estar en posesión de él ese terreno. Él es el que va a cuidarlo, a resguardarlo, a custodiarlo, ¿verdad? Acuérdate que el albacea hace varias funciones, ¿verdad? Pide primero el aseguramiento de los bienes, deme posesión de los bienes, tiene el deber de administrar esos bienes. Inventariarlos. Hacer un inventario, un avalúo,
rendir cuentas de su administración, ¿verdad? Y por último, pues repartir la herencia, ¿verdad? En los términos de ley o como se pongan de acuerdo los herederos. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Tiene que ser a través de un juicio, no verbalmente. Oye, ya murió aquel, sí, ya murió y luego, pues ya vamos a repartirnos aquí entre todos. No, porque tienes que dar de baja al muerto. ¿En dónde? Pues en catastro, en el registro público de la propiedad. Ese terreno que quedó intestado, el juez se lo va a adjudicar a uno o a varios herederos, depende. Y al adjudicarlo ordena que se envíe a una notaría el expediente para que hagan las escrituras, que den de baja al muerto y hagan las escrituras nuevas a favor de los beneficiarios. Una forma de adquirir la propiedad es por adjudicación hereditaria, ¿sí? Así como hay compraventas, como hay donaciones, a través de una compraventa o de una donación, pues, tú adquieres la propiedad de un bien. Pero no es la única. Puede ser por prescripción, por el transcurso del tiempo. Si yo estoy en posesión de un inmueble por más de 5 años de buena fe, pacífica, continua y pública y a título de propietario, pues puedo pedirle al juez que me nombre propietario. De poseedor puedo pasar a propietario, aunque esa propiedad esté a nombre de otro. Y lo mismo pasa, una forma de adquirir la propiedad es por accesión o abulsión, ¿verdad? Pero también puede ser por adjudicación hereditaria. Entonces hay que dar de baja al muerto en catastro y en el registro público de la propiedad y dar de alta a los que el juez haya reconocido o les haya adjudicado ese bien como herencia, ¿verdad? Entonces, por adjudicación hereditaria podemos adquirir la propiedad de uno o varios bienes. ¿Sí está bien, Miguel? Sí, está bien, profe. Gracias. Bueno, entonces los interventores definitivos son aquellas personas que intervienen en el juicio, que se encargan de vigilar. El objeto es vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea. Es una especie de órgano de control de las funciones del albacea, a efecto de vigilar el exacto cumplimiento de su cargo. ¿Sí? Es una especie de auditor que los herederos lo nombran para que esté. Profe, Sí. ¿tratan Sí. de vigilar qué? ¿Mande? Es que estoy anotando y era los interventores definitivos tratan de vigilar, El exacto cumplimiento de las obligaciones, el exacto cumplimiento de las obligaciones del Sí, albacea. ya más era eso. Sí, ándale. Entonces, esto es lo que sucede con estos sujetos. También pueden intervenir en un juicio sucesorio. En esas calidades, cuando el interventor provisional, cuando no hay albacea aún designado, tarda mucho, ¿verdad? Ahí veces se lleva meses. Entonces, de repente llega una demanda en contra de la sucesión, en contra del difunto. ¿Quién la va a contestar? Pues como no hay albacea, tiene que ser el interventor provisional. Entonces hay que nombrar uno rápidamente, que el juez lo designe. Eso se designa de un día para otro. Le fija una fianza, la deposita y al tercer, cuarto día ya está el interventor listo para actuar, para contestar esa demanda, para rescatar bienes que pertenecen a la herencia, que se perdieron. Hay gente que es abusiva. Oye, este cuate ya murió, ahí tiene unas vacas, pues yo me las voy a clavar, ¿verdad? O van e invaden un terreno, etc. Entonces parece ir el interventor provisional para rápidamente actuar haciendo la función de un albacea. Y en cambio el interventor definitivo, ese no contesta demandas, no hace la función de un albacea, para nada. Simplemente ya hay albacea. Entonces el interventor definitivo, ¿qué hace? Lo proponen los herederos, el juez lo nombra interventor definitivo y únicamente se encarga de vigilar que el albacea cumpla con sus obligaciones. Nada más es todo.
Vamos a pensar que el dueño del ingenio del Mante muere. Entonces se nombra un albacea y él está administrando el ingenio. Pues ahí sí se requiere de que vayan y le hagan una auditoría. Oye, vamos a ver cómo está aquel, ¿verdad? Si está manejando bien el dinero o no lo está manejando. Si está administrando bien la empresa o no lo está haciendo. Es para ese fin, no para otra cosa. El interventor definitivo no participa para nada en las actividades del albacea. No se mete, ¿verdad? Cada quien su trabajo. Él nada más va, llega y checa que el otro cumpla con su trabajo, ¿verdad? De que esté administrando bien los bienes de la herencia. Bueno, y ya por último, los acreedores y los deudores de la herencia son los últimos sujetos del derecho hereditario que vamos a analizar. Acuérdense que ya vimos en los sujetos del derecho hereditario, hemos visto al autor de la herencia, hemos visto a los herederos, hemos visto a los legatarios, hemos visto a los albaceas, acabamos de ver los interventores provisionales y definitivos. Ahora vamos a ver, por último, los sujetos del derecho hereditario llamado acreedores y los deudores de la herencia. ¿Qué es un acreedor y qué es un deudor? En general, en términos generales, ¿qué debemos entender por la palabra acreedor? ¿Cuándo decimos que una persona es acreedora de otra? ¿O cuándo mencionamos que una persona es deudora de otra? Acreedor es aquella persona a la cual le debemos algo, ¿verdad? Yo tengo mis acreedores, ¿verdad? Un ejemplo, yo le debo a Coppel. Entonces, yo soy el deudor y Coppel es mi acreedor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le debo 10,000 pesos. Entonces, él es acreedor y yo soy deudor. Yo le debo algo. ¿Qué es? 10,000 pesos, un ejemplo. Pero también pueden ser acreedores aquel que tiene un derecho. Por ejemplo, el derecho del menor a recibir alimentos, ¿verdad? El menor es acreedor y el deudor alimentista viene siendo el papá o los padres, ¿verdad? Los padres tienen la obligación de dar alimentos a sus menores hijos. Entonces, como una obligación, el acreedor alimentario es el hijo, el menor, y el deudor alimentario, pues viene siendo los padres, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿le deben algo? Sí, pues alimentos. Por eso hay un acreedor y hay un deudor. Y así nos vamos, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, acreedor es a la persona a la cual se le debe algo, ¿verdad? El deudor es aquella persona que debe algo, ¿verdad? Él debe algo. Los acreedores de la herencia, ¿quiénes son? Son aquellos sujetos a los cuales el difunto, el de cuyos, el autor de la herencia, el muerto, le quedó a deber algo, ¿verdad? ¿Qué puede ser ese algo? Pues dinero, algún derecho, etcétera. ¿Sí me explico? Esos son los acreedores de la herencia y son considerados por la ley, por el Código Civil, como sujetos privilegiados de la herencia. ¿Por qué los acreedores de la herencia son sujetos privilegiados de la herencia? Porque previo a que se repartan los herederos los bienes de la herencia, los derechos, debe de pagarse las deudas que se le deben a los acreedores de la herencia. Por eso tienen ese privilegio de que les sean cubiertos previamente a la repartición de la herencia la deuda que se tiene con ellos. ¿Sí? ¿De dónde sale? Únicamente de los bienes que pertenecen a la herencia, ¿sí? De los derechos de la herencia, de los activos que hay en la herencia. Acuérdense que una herencia se integra por la totalidad del patrimonio del muerto. En la totalidad de un patrimonio de una persona que contiene activos y pasivos, ¿verdad? Los activos que son bienes y derechos. Los pasivos son deudas, cargas u obligaciones. Entonces, todo esto está inventariado. Cuando el albacea hace el inventario y avalúo, él dice
hay estos bienes, hay estos derechos, pero también hay estas deudas. Entonces, hay que señalar a los acreedores, a las personas que el difunto o el muerto le quedó a deber algo, ¿verdad? Ahora, si no hay dinero en efectivo, ¿qué se tiene que hacer? Se tienen que vender los bienes de la herencia, ¿sí? Uno o varios bienes de la herencia. ¿Por qué? Como sujetos privilegiados de la herencia, los acreedores se les tiene que pagar. Ustedes no pueden alegar y decir, oye, nos vamos a quedar sin herencia, el único bien es un terreno, si lo vendemos y le pagamos al acreedor, pues ya no va a haber nada, pues ni modo, ¿verdad? Primero se pagan las deudas a los acreedores de la herencia y si sobra, se lo reparten entre los herederos y si no, pues ni modo. Así es la vida, ¿verdad? Y así lo establece también la ley. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, los deudores de la herencia, ¿quiénes son? Aquellas personas que le quedaron a deber al muerto. Es al revés. Son los deudores. Habrá gente que también le quedó a deber. Oye, Juan le debe 5 vacas a mi papá. Mi papá ya murió y pues bueno, hay que cobrarlas. Juan, te venimos a cobrar, va a decir el albacea, te vengo a cobrar en mi calidad de albacea lo que le debes lo que daste de deber, amigo, al señor Juan. Y dice, bueno, ¿y eso qué? Le quedé de ver al muerto y muerto la persona, pues muere la deuda. No, estás equivocado. Bríncale. Le debes 5 vacas de a 20,000 pesos cada una, son 100,000 pesos. Así que te lo vengo a cobrar. Entonces, ¿quién es el único facultado para cobrar las deudas? El albacea. A él se le deben de pagar las deudas. El otro no puede alegar que el muerto está muerto, ni modo que vaya a la tumba y le pague a él. No. Aquí olvídate de esas cosas. Legalmente, quien puede cobrar las deudas son el albacea, ¿verdad? O en su caso los herederos. Generalmente van los herederos y ven a los deudores y le dicen, hey, tú le quedaste de ver 100,000 pesos a mi papá, págalos. Pues sí, pero se los quedé de ver. Sí, ellos siempre salen con eso. Se lo quedé de ver al muerto y el muerto ya está muerto, ni modo que vaya a la tumba a pagarle. No me salgan con esas cosas. Esas son infantiladas. Son cosas fuera de la realidad. La ley dice que al morir el autor de la herencia, si una persona le quedó a deber, el albacea le puede cobrar y yo soy el albacea y te vengo a cobrar. Así que págame. ¿Sí? Y si no te demando, tengo la facultad como representante legal de presentar una demanda en tu contra para lograr el cobro. ¿Por qué? Porque firmaste pagarés. Aquí los tengo. ¿Sí? Así de que o me pagas o te cobro, ¿verdad? Judicialmente. Presento una demanda ejecutiva mercantil en tu contra. Tengo un título de crédito denominado pagaré por la cantidad de 100,000 pesos y si no me pagas, te demando. Y te embargo bienes y te los remato y con eso me pago. Así que no me salgas con el cuento de que muerto el muerto está y ni modo que vaya a la tumba a pagarle y que muriendo el acreedor muere la deuda. Esos son cuentos chinos, ¿verdad? La ley establece que tanto los acreedores como los deudores de la herencia son personas, son sujetos hereditarios que al acreedor le tienen que ser cubiertos, ¿verdad? De manera privilegiada, primeramente, sus deudas y si sobra, pues nos repartimos el resto. Pero también el albacea tiene el deber, obligación de cobrar las deudas que la gente que le haya quedado deber al muerto.